Oh, vaya explosión, por cierto. Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Musicón. Hoy nos toca descubrir el grupo nuevo, que es algo que me encanta, descubrir nueva música, sabéis que sí. Y hoy le toca el turno a Lorna Shore, un grupo estadounidense formado por, y esto es muy curioso, Adam Smith a la guitarra, Austin Archie a la batería y teclado, que imagino serán diferentes canciones, porque como voy a un batería tocar el teclado a la vez, voy a volver loco. Y Andrew O'Connor a la guitarra y bajo, lo mismo, será, imagino, según la canción, lo que toque, y Will Ramos a la voz. Así que nada, vamos con Lorna Shore y a ver si mola. Vale, pues ya tenemos preparado aquí a Lorna Shore con el tema To the Hellfire. Vamos a escuchar el videoclip oficial y nada, nos ponemos en marcha a ver qué nos ofrecen. El logo ya pinta que va a ser una lluvia de hachas bien buena. Oh. Guitarra 7 cuerdas me ha parecido ver. Joder, son jóvenes, ¿no? Uf. La velocidad que tienen los baterías en este tipo de música me parece inhumana. O sea, ¿cómo es posible? Es increíble, increíble. Y tocar esas intensidades y constantemente, bueno, no sé si tendrá muchos cambios en la canción, pero hay grupos que lo hacen y es increíble. O sea, escuchar la velocidad de ese doble pedal. Imagino que usará disparadores, porque si no, eso es imposible, esa velocidad. ¡Uf! Esto son unas canciones que hay que escuchar varias veces para entender todo lo que pasa. Primero por la velocidad y segundo porque suelen ser muy complejas, como se puede ver en esta parte de aquí, que por cierto, vaya gritos, es un screamer excelente. Fijaos en los cambios de ritmo. ¡Oh! ¡Wow! O sea, ¿qué tendrá ese hombre por garganta? Increíble. Pero antes de eso, o sea, en el parón atentos a los detallitos que mete... detallazos que mete el batería a la batería. Porque está todo el mundo callado, un ritmo pesadísimo, súper lento, y el otro con el bombo, igual en un cuarto de compás, hace una metralleta. ¡Oh, vaya explosión, por supuesto! Y esa voz, madre. Lo que me está gustando mucho de este grupo es que son velocidades muy altas, que no suele ser lo mío mucho, pero luego cambian de ritmo y eso hace que esa parte sea hiperépica para mí. O sea, esta parte es súper rápida
Que yo no sé cómo se les ocurre esto, no, no sé cómo se puede ir a un local y componer estas canciones a velocidad. Supongo que tienes que ser un puñetero maestro en tu instrumento para poder hacer estas cosas. Y ahora han bajado un poquito la velocidad. La voz del cantante. La voz del cantante y la producción del disco, porque suena súper bien su voz, queda muy bien en este estilo de música, queda espectacular. Es que están todos metiendo mogollón de detalles todo el rato, pero es tan rápida que es que no puedo pararme en todo. Madre mía. Pero qué piernas tiene el batería, qué piernas son esas. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Guau, chaval! Claro, esto es lo que decía antes. Al venir de una velocidad tan loca como la anterior y luego bajar esa cosa tan pesadísima, es como un puñetazo en la cara. Es que es brutal. Ese cambio es brutal. ¡Oh! Y el bombo con la batería uy, el bombo con la batería. El bombo con la guitarra y el bajo acompasadísimos ahí, haciendo la metralleta. Es que es brutal esto. ¡No! ¡Bah! No sé hasta qué punto será mérito de la producción o del cantante mismo, pero tiene 200 voces de gritos diferentes. Eso es un talento increíble. Uh. Buah. Pensaba que acababa. Vaya maravilla de punteo, aquí viene otra vez la lluvia de hachas, la trilladora de cadáveres, aquí viene. Vaya punteo más guapo, cuando pensaba que iba a acabar, que había empezado a sonar así rollo acústico y tal, de repente se marca un punteazo del copón con el batería, por supuesto, taladrando el bombo todo lo que puede.
Maravilloso. Y ahora, lluvia. Vamos. ¡Oh! ¡Qué locura! Uf. ¡Oh! ¡Uf! Madre mía, cuando pensaba que no podía caer más en el infierno. ¡Hostia, qué final! ¡Wow, Lorna Shore! Siempre digo que mi mundo es un poquito más el metal, pero este metal es mucho, muchísimo metal. Igual para mí, aunque me ha gustado mucho las partes más pesadas, las que son un poquito más lentas, que puedo apreciarlas un poco más. Y me ha sorprendido mucho, sobre todo el batería y el cantante. El guitarra y el bajo es que no he podido entenderles mucho. Tendría que escucharlo 2 o 3 veces más para saber lo que hacen. Pero la batería y el cantante me han parecido fuera de serie. Me parece que tienen un gusto increíble. Sí que meten muchas cosas. O bueno, no realmente mucho, lo que pasa es que van muy rápido. Pero donde... en las partes estas lentas que digo yo que me han gustado más es donde creo que han metido más gusto y me encanta cuando cambia de esa locura que tienen al principio y luego llega esa parte más lenta y revienta todo, que queda ahí como una explosión. Eso me ha parecido maravilloso, niquelado. Y el final me ha parecido que encaja muy bien con lo que parece ser el espíritu del grupo, una locura, acaba como una pesadilla. Y creo que es lo que busca y lo que se trae aquí. Así que me ha encantado conocer a Lorna Shore. Y pues no te digo yo que no vaya a escuchar más. Igual aprendo cosas. Así que muchas gracias por esta reacción. Y no olvidéis darnos un like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.